Buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo ciclo de presentaciones de casos de cirugía. Hoy vamos a hablar sobre patología de la pared abdominal. ¿Cómo deberíamos definir una hernia abdominal? Como aquella protrusión ocasional o permanente de una víscera o tejido a través de un orificio defecto adquirido de la pared abdominal anatómicamente constituida. Esa es una de las definiciones que más se acerca. Las hernias abdominales tienen como patogenia factores predisponentes y factores desencadenantes. Entre los factores predisponentes y que no se modifican, tenemos la edad, el sexo y aquellos modificables como son la obesidad y el no modificable también la herencia. Entre los factores desencadenantes se puede mencionar a la disnea, la tos, la constipación, el trabajo forzado, el embarazo y la hiperplasia prostática. Si nos ponemos a observar, estos factores desencadenantes tienen un factor común entre todos ellos y que es el aumento de la presión dentro de la cavidad abdominal. Por lo tanto, esta hipertensión intraabdominal es la que puede permitir a la larga formar las hernias. ¿Cuáles son los componentes de una hernia? La envoltura, el saco herniario y el contenido que habitualmente corresponde a las vísceras más próximas y con mayor. ¿Cuáles son las zonas herniógenas que se conocen? Entre las comunes tenemos la región inguinal, la crural, que tiene sus homónimas hernias, la umbilical y la epigástrica, y las poco frecuentes las regiones laterales, la obturatriz y la isquiática. Para esto debemos clasificar todas estas hernias de acuerdo a su localización, su condición, el contenido y su causa etiológica. Según su localización, se habla de hernias inguinales, crurales, umbilicales, epigástricas, Spiegel y otras más. Según su condición, una hernia es reductible, irreductible y deslizada. Se dice que una hernia es reductible cuando a su vez se subdivide en coercible e incoercible. Las hernias coercibles son aquellas que una vez reducidas manualmente vuelven, coercibles, son aquellas que una vez reducidas manualmente no vuelven a salir. En cambio, las incoercibles sí vuelven a emerger inmediatamente después de que se ha dejado la maniobra digital. En las irreductibles, a su vez, se pueden subdividir en crónicas y agudas. Las agudas son aquellas que se van a complicar con las atascadas o encarceradas, donde está comprometido el tránsito intestinal, y en las estranguladas el compromiso es a nivel vascular. Y las hernias crónicas son principalmente las hernias postincisionales, aquellas que normalmente llevan mucho tiempo después de un acto quirúrgico. Y por último, las hernias deslizadas, que a continuación les detallaré algunas características. En la clasificación según su contenido, puede tener epiplón mayor, o llamado epiplocele, el enterocele total o parcial, como las hernias de Richter. Pueden también estar partes del colon, las más móviles, como son el ciego, el sigmoides, apéndice y divertículo. Según su etiología, serán las hernias congénitas adquiridas. ¿Cuál es la clínica que van a mostrar? La mayor parte de las hernias son asintomáticas u oligoasintomáticas. ¿A qué se refiere esto? Que tienen muy poco dolor o directamente no presentan mayor sintomatología, pero a medida de que va avanzando el cuadro y la hernia va creciendo, se van presentando lo que se denomina el dolor, el tumor, y cuando éstas se encarceran o se estrangulan, producen obstrucción intestinal o peritoneo. ¿Qué se debe hacer? En el examen físico al paciente, en una de las primeras instancias, se debe observar paciente desnudo, de pie y acostado, y localizar dónde está situada la hernia, qué forma tiene. A la palpación ver su condición, si es coercible, incoercible, o se encuentra encarcerada o estrangulada,
y a la percusión y auscultación determinar si tiene masas intestinales en su interior. Entonces, para un diagnóstico debemos basarnos en la anamnesis, en un buen examen físico y con esos datos tendremos un diagnóstico clínico que las más de las veces es exacto, pero en algunas ocasiones las hernias son tan grandes que llegan a producir confusión en el diagnóstico y por lo tanto estos son a nivel intraoperatorio como diagnóstico. En el tratamiento, toda hernia deberá ser tratada quirúrgicamente, tanto el saco como su contenido. En todas las hernias, este procedimiento no varía. Lo que sí varía es la plastía de la pared, que puede realizarse a través de una herniorrafia o una hernioplastia. Inguinales, entonces, son aquellas que se van a situar a nivel del cuadrilátero de Fouchot, que va a tener como límite una línea diagonal que corresponde a la arcada o al ligamento inguinal, que divide en una mitad superior que corresponde a la región inguinal y una mitad inferior y derecha que corresponde a la región. Aquí estamos viendo en un detalle anatómico el orificio inguinal profundo, donde en el varón está ingresando el cordón espermático, la fascia transversalis o el triángulo de Hesselbach, donde se forman las hernias directas, acá las indirectas, y en este lugar, por dentro de la vena femoral, es para las hernias. Dentro de su patogenia se ha visto que en las hernias inguinales el factor de herencia tiene un factor importante porque puede haber persistencia del conducto peritoneo vaginal que nos va a llevar a las hernias inguinales indirectas, ausencia de fibras de refuerzo en la pared posterior para las hernias directas o una inserción alta del tendón conjunto en la vaina del recto que nos va a permitir también formar los dos tipos de hernias, indirectas o directas. En las pelvis, como son de mayor diámetro el anillo femoral en las mujeres, están predispuestas a las hernias crurales. Aquí están viendo un esquema de la región inguinal, el músculo oblicuo mayor, viniendo desde la pared superior a la parte media que es el oblicuo menor y el músculo transverso, el ligamento inguinal, el cordón espermático y la fascia transversalis como elementos fundamentales del canal. En las hernias inguinales indirectas, que ingresan a través del anillo inguinal profundo, este saco herniario acompaña al cordón espermático y por tanto se extienden hacia las bolsas escrotales en el varón y no producen mayores cambios a nivel de la fascia transversales. Solo cuando son muy grandes van a deformar la pared posterior y también producir a la larga una hernia. En cambio, en las hernias inguinales directas, como ven, el anillo inguinal profundo se encuentra indemne, pero la pared posterior o fascia transversal es la que está debilitada y por donde ingresan y protruyen las hernias inguinales. Una hernia inguinal indirecta, una directa y una femoral o crural. Las hernias por deslizamiento son aquellas hernias voluminosas de la variedad intrainguinal que tienen como pared el saco formado por una víscera. Representan un pequeño porcentaje que solo llega al 3% y generalmente su contenido corresponde a colos, sigmoides, trompa y ovario y en algunas se observa que forma parte de la pared la vejiga misma. El mecanismo es por tracción del peritoneo parietal y tienen algunas variedades como la parasacular, intrasecular y extrasecular. Las hernias recidivadas son aquellas hernias que reaparecen en la región inguinal operada y deben ser del mismo tipo anatomopatológico que la primaria. El diagnóstico generalmente es crurales. Se deberá hacer un diagnóstico diferencial con hidrocele, hematocele, adenitis, lipomas y en las hernias reductibles varicocele y hidrocele con. Entre las complicaciones encontraremos que en las irreductibles pueden estar atascadas o encarceradas y las estranguladas. Y por último, en el tratamiento y aquí alguna diferencia. Las herniorrafias están indicadas en las hernias estranguladas. Herniorrafia significa sutura de los tejidos de la región inguinal sin interponer una malla protésica y como está estrangulada y hay un compromiso no solo vascular sino también séptico,
Por eso, los únicos técnicas que se deberían emplear son las de Bassini o McVeigh, que son las más connotadas y utilizadas. En cambio, si la hernia inguinal no está complicada, tenemos la técnica de Lichtenstein, que es la interposición de mallas, y por vía laparoscópica la TAP y la TEP como las